Mis hermanos, estamos estudiando el tema de la santificación y en la anterior exposición aprendimos que el Espíritu Santo es el agente soberano de la santificación, pero esta realidad no opaca ni contradice que la transformación se da cuando el creyente se apropia de los medios que el mismo Señor ha dejado. Entonces, cuando la Escritura nos manda a ocuparnos de nuestra salvación, como leíamos en el texto de Filipenses, la orden es a usar los medios con diligencia, los medios que el Espíritu Santo emplea para nuestra santificación. Hoy quiero que estudiemos algunos medios de santificación de los que el creyente diligente y genuino debe apropiarse si es que desea crecer en santidad y glorificar a Dios en su vida. Veremos cómo el estudio de las Escrituras, la oración, la comunión con otros creyentes y las providencias son instrumentos que el bendito Espíritu Santo utiliza para poner en evidencia nuestra corrupción y pecado y para conformarnos más a la imagen del Hijo de Dios. Que tratemos estas 4 herramientas que usa el Espíritu Santo para tallar, limar, quitar asperezas en nuestro carácter, no quiere decir que sean los únicos. Existen otros medios que infunden en el creyente hacia la santificación, pero hoy solo veremos 4. Hermanos, me he tomado bastante tiempo en estudiar el atributo de la santidad en Dios y la forma como Él comunica esta perfección al creyente. Fue mi deseo, al comenzar este estudio, convencerlo por la palabra de Dios, que Dios exige santidad y ha decidido liberar a un pueblo de la culpa de la injusticia, limpiarlo de la corrupción del pecado y pertrecharlo de todo bien necesario para que éste ame y camine por las sendas de la justicia y de la rectitud. Espero que el Señor tenga en bien sellar estas últimas palabras de este tema en su corazón y ayudarnos a crecer en santificación. Entremos entonces en nuestro tema de hoy. Veremos algunos medios que el Espíritu Santo utiliza para la santificación del creyente. El primero de ellos entonces es la Escritura. El Espíritu Santo utiliza la Escritura, la palabra de Dios, para santificar a los creyentes. Si el creyente desea crecer en santidad, debe exponerse a la meditación profunda de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, escúcheme bien, no actúa por fuera de la palabra. Él obra por medio de ella. La Escritura debe ser leída constantemente, ya que es la única que nos habla de santidad. En ella encontramos nuestro mayor ejemplo de santidad, que es el Señor Jesucristo. En la Escritura encontramos mandamientos claros y principios para nuestra vida. La Biblia, como ningún otro libro, tiene como tema la santidad. Solo ella muestra la santidad de Dios y las demandas del Dios Santo hacia sus criaturas y hacia sus hijos. Como lo dice en Números 15:40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Es ella la que dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento: sed santos como yo soy santo. Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Solo ella, mis hermanos, es infalible, inerrante y autoritativa para hablar del tema de la santidad. Todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios para que sean regla de fe y vida. Otros libros, aunque toquen el mismo tema, están sujetos a errores y desvíos, pero no la inspirada palabra de Dios. Aún los escritores más sobresalientes en la historia deben cerrar sus bocas y humillar sus oídos cuando la perfecta palabra de Dios habla de cualquier tema, especialmente de la santidad. Si el cristiano
quiere conformarse a la imagen del Hijo de Dios, entonces debe conocer íntimamente lo que la Biblia dice acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo conoceremos al Señor si no es a través de la Escritura? ¿Cuál es nuestro modelo? Dijimos, Cristo. Y son las Escrituras las que nos revelan quién es Él. No se puede esperar perezosamente que el Espíritu Santo nos revele lo que Él ya ha revelado. El Espíritu Santo actuará dentro de nosotros al leer y meditar la palabra. Y así se crecerá en santidad. Miremos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde conoceremos quién es el Señor? En las Escrituras. Si el cristiano entonces quiere ser santo, debe ir a ellas. El Señor declara que son las Escrituras las que testifican de Él. Por tanto, quien quiera parecerse más a Cristo, leerá, meditará y obedecerá la verdad revelada de Dios. Las Escrituras. El creyente desea cada día hacer lo que Dios quiere, aborrecer lo que Él aborrece. ¿Y dónde, preguntamos, dónde conocerá el creyente lo que Dios quiere y lo que Dios aborrece, si no es en la revelación especial de Dios, la Biblia? Por tanto, hermanos, si queremos estar preparados para toda buena obra, debemos ir a la Escritura. Es a través de ella que somos santificados y es ella misma la que nos confirma esta verdad. Preguntamos en esta tarde entonces, ¿de qué manera la palabra de Dios santifica a los creyentes? La respuesta la encontramos en textos como 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto, mis hermanos, muy conocido, nos enseña que la Escritura nos es útil para nuestra santificación, ya que nos redarguye, nos corrige, nos instruye en lo que al Señor le agrada y lo que le desagrada. En otras palabras, las Escrituras nos muestran nuestra incapacidad y condición y nos llevan al reconocimiento y confesión de nuestra maldad, para así prepararnos para llevar una vida agradable delante de nuestro Dios. Esto es lo que el salmista David reconoce cuando expresa en el Salmo 19, 7 al 11 lo siguiente. Él expresa allí que la palabra de Dios convierte el alma, ilumina los ojos y amonesta al hombre. Salmo 19, 7 al 11 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo, dice el salmista, es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Es a través de las Escrituras donde nosotros
vemos nuestra verdadera condición. Ella nos redarguye de pecado. Ella nos muestra nuestra condición. Es cuando nos exponemos a la lectura de las Escrituras, a la meditación de ellas, donde el Espíritu Santo comienza a santificar a cada creyente. Le hace morir al pecado, pero le hace vivir para Dios. Además, mis hermanos, las Escrituras son como un espejo donde se reflejan las imperfecciones que debemos quitar. Noten las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Escritura, mis hermanos, es como un espejo que nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. Allí es donde vemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Es importante nosotros meditar en la Escritura. Es importante nosotros exponernos cada vez más y más a la Escritura. Este texto nos enseña que se espera que los cristianos de profesión actúen inmediatamente, oyen la palabra de Dios. De no hacerlo, pueden olvidar lo que ella les ha mostrado, sus imperfecciones pecaminosas y el remedio divino para ellas. La Escritura es como un espejo, refleja la imagen de quien se expone y revela a ella. La urgencia de ponerla en práctica. Este texto también muestra a la Biblia como la perfecta ley, la palabra revelada, inerrante, suficiente y completa de Dios, y debe ser guardada. La presencia de gracia no exime al cristiano a la desobediencia. Por el contrario, a medida que el Espíritu Santo aplica los principios de las Escrituras en el corazón de cada creyente, ellos son liberados de la servidumbre del pecado y son capacitados a obedecer a Dios. Por eso decimos que la Escritura es un medio de gracia. Además, las Escrituras son una lámpara que alumbran el camino del creyente. Lo guían para agradar a su Señor. El salmista declara en el Salmo 119, 104 y 105 las siguientes palabras. Salmo 119, 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien se ve, mis hermanos, en la palabra de Dios, descubre su condición verdadera. Para el salmista, la Escritura es una fuente de inteligencia, y exponerse a ella lo ha llevado a resoluciones radicales en su vida. Él dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque, por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira. De donde el salmista aprende a odiar el pecado, de los mandamientos del Señor de las Escrituras. Allí comprendemos lo terrible que es para Dios el pecado. Allí, cuando vamos y nos exponemos a las Escrituras, es cuando el Espíritu Santo penetra esos principios en nuestro corazón para que nosotros desechemos el pecado y amemos a nuestro Señor. No es de extrañar que los apóstoles exhortaban a las iglesias a anhelar la palabra de Dios para que crecieran en santificación. Los apóstoles Pedro y Pablo entendieron esto y enseñaron esta verdad. Veamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol le está hablando a creyentes, le está hablando a hombres que hayan sido redimidos, y les dice que deben desear la leche espiritual, la palabra fuerte. ¿Por qué? Porque ella les harán crecer para salvación, es decir, para santificación. La palabra de Dios hace crecer a los creyentes en santificación. Otro texto, Hechos 20:32. El apóstol Pablo también entiende esta verdad y encomienda a los ancianos de Éfeso a la palabra de gracia, la cual es poderosa para hacerlos crecer en santidad. Note lo que dice el apóstol. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. También, hermanos, el mismo Señor Jesucristo le pide al Padre en Juan capítulo 17, versículos 17 y 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es por medio de la palabra, de la meditación, de la exposición a ella, que un creyente crece en santidad, porque es a través de ella donde nos muestra el Señor quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, quién es Él, para que nosotros odiemos el pecado, mis hermanos, y amemos el honrar y glorificar al Señor. Podemos entonces concluir este punto diciendo: la santificación solo se alcanza por medio de la verdad, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó a comunicar y que ahora está contenida en las Escrituras. Un teólogo dijo acerca de esto lo siguiente: apelar a la Escritura sin la completa dependencia del Espíritu Santo es presunción, pero esperar que el Espíritu Santo nos enseñe sin las Escrituras es fanatismo subcristiano. ¿Es necesario el Espíritu Santo para ir a las Escrituras? Por supuesto. Pero es necesario que nosotros nos expongamos a ellas. Es necesario que nosotros leamos las Escrituras. Las tenemos allí. Utilizamos mucho tiempo en otras cosas, mis hermanos. Pero decimos, es que el Espíritu Santo quiso utilizar a este, pero a mí no. El Espíritu Santo le ha dado más luz a este que a mí. Examine su corazón. ¿Cuánto tiempo se expone a las Escrituras? ¿Cuánto tiempo usa para aprender de ellas? Veamos un segundo medio, mis hermanos. Y es la oración. Otro medio del cual debemos apropiarnos mientras nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor es la oración. La oración es más que un deber, es un privilegio. Es el único medio para pedir directamente a Dios que haga su obra de santificación en nuestras vidas. Por ella pedimos perdón de pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por ella clamamos como los discípulos clamaron: Señor, aumentanos la fe. A través de la oración pedimos ser fortalecidos contra las tentaciones.
para poder caminar por la senda del Señor. Por medio de la oración luchamos contra las tentaciones, contra los pecados específicos. Por medio de la oración oramos pidiendo que no los veamos atractivos, sino que al contrario los odiemos y queramos tenerlos lejos de nosotros. Observemos una oración de un hombre clamando por su santificación. Salmo 119, versículo 34 al 37. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. El salmista pide entendimiento y capacidad para obedecer con un corazón sincero. Versículos 34 y 35. Clama por amor hacia las cosas de Dios y odio hacia el mal. Versículo 36. Él rogó por ser avivado en las sendas de justicia y ser librados de los deseos del pecado para amar la verdad. Esta, mis hermanos, es la oración de alguien que desea ser santo. Qué maravilloso medio que nos ha dejado el Señor. Es por medio de la oración que nos humillamos delante de Él. Es por medio de la oración que podemos tener una relación con nuestro Dios. Es por medio de la oración que pedimos y clamamos misericordia. La oración, según el mismo Señor Jesucristo, es la que nos libra de caer en tentación y así ofender al Señor. Marcos capítulo 14, versículo 38 nos dice. Marcos capítulo 14, versículo 38. Notemos la orden que el Señor les da a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos iban a enfrentar una gran prueba. Su maestro les sería arrebatado con violencia. Se iban a enfrentar a la crítica, al dolor, a la persecución. Por esto el afán del Señor y la orden de orar. La palabra velar en griego significa estar alerta. Jesús estaba exhortando a Pedro, a Jacobo y a Juan, a discernir cuando se encontraban bajo un ataque espiritual. No debían permitir que la confianza en sí mismos los llevara a la inactividad espiritual. Los discípulos debían aprender que la victoria espiritual es de aquellos que permanecen alertas en la oración y dependientes de Dios, y que la autosuficiencia y la falta de preparación espiritual solo conduce al desastre. La oración es vital a causa de nuestra debilidad natural. Si el creyente no busca con presteza ser más lleno de Cristo y del Espíritu Santo, escúcheme bien, será un cristiano frágil y enfermizo, incapaz de resistir la tentación y de crecer a la imagen de su Señor. Entre más el cristiano se acerque al Señor, quien gusta de otorgar sus mejores dones, Él le dará esa presencia más plena. Quiere decir que Él podrá triunfar sobre el pecado. La oración es la forma más humilde de dependencia al Señor. Es la manera como el cristiano muestra su incapacidad para vivir en santidad. Antes el creyente no podía hacer nada sin el Señor, pero ahora tampoco puede hacer nada sin la influencia del Espíritu Santo. La oración es un grito de auxilio. Apelar a una vida de piedad sin la completa dependencia del Espíritu Santo en oración es vanidad. El Señor ordena orar porque sabe que nuestros enemigos no son fáciles de vencer. La tentación no se enfrenta, mis hermanos, con oraciones tibias. Satanás es un adversario fuerte.
sagaz e insistente. El mundo con sus filosofías no es misericordioso a la hora de atacar al pueblo de Dios. Nuestro propio corazón es engañoso y malo. Preguntamos entonces, ¿cómo podemos creer que podemos enfrentar a tales adversarios sin orar con fervor y suplicar por la ayuda ante el único que puede socorrernos? ¿Cómo no doblar nuestras rodillas suplicándole al Señor que nos ayude? El creyente que no es consciente de la guerra que libra es un creyente liviano en la oración. Es un soldado que constantemente visita la enfermería. Es un creyente inseguro, desconfiado, constantemente golpeado por el pecado. Es ese creyente que hay que llevar cargado a causa de su debilidad, pero pocas veces ayuda a otro creyente. La oración debe acompañar al creyente todo lo que dure su santificación progresiva, o sea, el resto de su vida terrenal. Tan real como que el creyente no será completamente santificado en esta tierra, tampoco el creyente cumplirá la orden de Cristo a la perfección. Pero mis hermanos, nunca oraremos lo suficiente. El Señor reclama a sus discípulos diciéndoles, ¿no has podido velar una hora conmigo? Hermanos de la iglesia de Suba, no pensemos que el Señor tal vez nos esté diciendo, wow, ¿cuánto han orado ustedes? Esta sí es una iglesia de oración. Oran mañana, oran tarde, oran en familia, oran cada jueves, oran el primer domingo del mes. Esta sí es una iglesia de oración. No, mis hermanos. Debemos decir entonces que somos siervos inútiles, pues solo hemos hecho lo que nos pidió. Nunca oraremos demasiado, ya que nunca seremos demasiado santificados. La oración también es el medio que tenemos los creyentes, mis hermanos, para ayudar en la santificación de otros hermanos. El apóstol ordena a la iglesia de Éfeso que ore constantemente, aun que pierda el sueño por rogar por los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración tiene un aspecto comunitario. La oración está dada para ser usada solamente en el aspecto individual, donde pedimos por ser librados del pecado, crecer en fe. La oración tiene enfoque comunitario bien marcado en la Escritura. Es entonces voluntad de Dios, hermanos, que oremos los unos por los otros. ¿Acaso no es lo que nosotros hacemos en esta iglesia? ¿No oramos por otros hermanos? ¿Por qué oramos nosotros por las otras iglesias? Si no es para que el Señor santifique estas iglesias, si no es para que el Señor fortalezca a estos pastores, si no es para que el Señor fortalezca a nuestros hermanos que están allí. El Señor nos ha dejado ese medio de gracia, hermanos, que es la oración. Es por medio de la oración que suplicamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y seamos santificados. Qué privilegio que tenemos nosotros en poder orar, pero no solamente aquí en la iglesia, sino orar por otros. Entonces esta herramienta está dada para ayudar en la santificación de los santos. Por eso oramos para ser fortalecidos como iglesia. Es constante encontrar en las cartas paulinas al apóstol Pablo orando por las iglesias y su santificación. Observe conmigo alguna de esas oraciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 al 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. El apóstol pedía por la santificación de otros hermanos. ¿Qué medio utilizaba? Oración. Oración, hermanos. Déjenme terminar este segundo medio citando a un autor bíblico que dice lo siguiente acerca de la oración. La oración, por la naturaleza de la misma, es una confesión de debilidad, necesidad y dependencia. Es un grito de ayuda, y nadie puede orar una vez sin un efecto sobre su carácter, porque en ella aprendemos a apartar la mirada de nosotros mismos y a ponerla en uno más elevado y uno mayor, y reconocer nuestra total dependencia de Dios. Hermanos, es por medio de la oración que nosotros somos santificados. ¿Cuánto estamos pidiendo al Señor por ser santificados? Decía nuestro hermano esta mañana, le pedimos al Señor por nuestras necesidades. Y sabemos que si estamos pasando pruebas difíciles, nuestra oración por eso se intensifica. Pero ¿cuánto estamos orando y pidiendo por nuestra santificación y por la santificación de nuestros hermanos? Veamos un tercer medio, hermanos. Utiliza el Espíritu Santo para la santificación de la iglesia, y es la comunión de los santos. La comunión de la iglesia local y la interacción con otros creyentes es también un medio de santificación. Esta obra se puede dar y de muchas y diversas maneras, pero hoy quiero hacer énfasis en las conversaciones santas y en el uso de los dones espirituales. El proverbista Salomón nos dice en Proverbios capítulo 27, versículo 17 lo siguiente: que como el hierro con hierro se afila, así un hombre aguza a otro. Este texto, mis hermanos, nos habla de lo provechosas que son las conversaciones entre creyentes. Creyentes entre cristianos llenos de la palabra de Dios. Esas conversaciones son de beneficio para nuestras almas, ya que aumentan nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y alientan nuestras almas y nos traen gozo. Quiero citar aquí el comentario a los Proverbios que nos dice acerca de este texto lo siguiente, Proverbios 27, 17. Dice el autor: cuando las herramientas de hierro perdían el filo, parece que la costumbre era afilarlas con limas o con otros instrumentos de hierro. Del mismo modo, cuando el corazón está embotado y el rostro se cubre de melancolía, la agradable compañía de un amigo infunde alegría y nueva vida al corazón, y disipa la tristeza que se asentaba sobre el rostro. El amigo fiel es seguro refugio. El que le encuentra ha encontrado un tesoro. Es en nuestra comunión donde podemos animarnos y alentarnos, donde podemos fortalecernos unos a otros para servir al Señor. Esto fue, mis hermanos, lo que hizo Jonatán con su gran amigo David.
Primera de Samuel, capítulo 23, 16. No sé si es primera o es segunda, hermanos, qué pena. Capítulo 23, versículo 16. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores. ¿Y qué hizo David? Y le fortaleció en Dios. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 16. Es también en nuestra comunión donde debemos exhortarnos a dejar el pecado, donde nos estimulamos a andar en obediencia al Señor y seguir perseverando en nuestra fe hasta el día de nuestra glorificación. El aliento de un hermano a otro sirve como un medio de la perseverancia en contra de ser endurecidos por el pecado. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Hebreos capítulo 3, 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es en la comunión de los santos que damos amor y recibimos amor. Recibimos exhortaciones que nos estimulan a obrar más de acuerdo a la palabra. Escúcheme bien lo que voy a decir, mis hermanos. Los hermanos que no gustan de hablar con otros hermanos o se disgustan cuando son exhortados, se están perdiendo del privilegio de ser transformados a más santidad. La iglesia tiene el propósito de edificar la vida espiritual de los creyentes, y esta se da en buena medida por las conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros. Muchos ponen la excusa diciendo: ¿pero a quién busco? ¿Con quién hablo? No encuentro en la iglesia un amigo. Si esta es su excusa, hermano, déjeme contestarle con Proverbios capítulo 8, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Sea usted entonces el amigo de otro. Sea usted el que edifica a otro. Sea usted el que escucha a otro. Ya que quiero dar un consejo a la iglesia, para que podamos también sacar un mejor provecho en el día del Señor. Junto con los alimentos, el vestido, la mente, el corazón, para recibir la palabra, prepare los temas de conversación que va a tener con sus hermanos. No deje esto a la deriva. Si usted dice: hablaré de aquello que se vaya dando, usted notará que siempre terminaremos hablando cosas vanas. Del partido, de las anécdotas, de la comida, pero no del Señor. En definitiva, si queremos ser más santos y ayudar a la edificación de nuestros hermanos, nuestras conversaciones deben ser más santas y profundas. Hemos sido exhortados por el Señor muchas veces.
¿De qué debemos hablar el día del Señor? Si no es del Señor. Es allí, en esas conversaciones llenas de la palabra de Dios, donde somos exhortados, animados. Así que no desaprovechemos esa oportunidad que tenemos en nuestra comunión para edificarnos. Es a través de esas conversaciones que el bendito Espíritu Santo está santificando a los creyentes. Pero ahora, hermanos, no solo las conversaciones santas nos santifican, sino que también el empleo de los dones espirituales perfeccionan el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 17. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo hizo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, santificación progresiva, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice que hasta el 16, pero quiero que usted mire algo. Muchos dirán, bueno, hermano, pero es que allí dice que son los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, a los que el Señor utiliza para perfeccionar a los santos. Allí no está hablando de la iglesia. Yo quiero que usted lea el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo a los Corintios les enseñaba acerca de los dones. Allí tenía un problema porque muchos querían tener el don que tenía el hermano. Y habían discusiones de cuál era el mejor don, que había envidia, yo quiero tener, si yo tuviera este don, yo haría cosas. Pero el apóstol, para enseñarles, utiliza a la iglesia y la compara con el cuerpo humano. Y le dice que la iglesia es como ese cuerpo que tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y nosotros, mis hermanos, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Cada uno de nosotros somos el miembro, un miembro del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 16 que la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros ha recibido algo de parte de Dios. Ha recibido un don de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para guardarlo? No, para edificar. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, el apóstol dice, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo al otro. Cada uno de nosotros, mis hermanos, ha recibido un don para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Así que en este texto Pablo exhorta a los hermanos a utilizar sus dones para la edificación los unos a los otros. Dios ha dado dones a todos los creyentes. No solo dones visibles, como profetas, pastores, maestros, evangelistas. También ha dado dones menos destacados, pero no menos importantes, como el servicio, la oración,
el entendimiento de la palabra. Todos estos son útiles para la ayuda de la edificación del cuerpo de Cristo. El crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo se dará cuando cada miembro use eso que Dios le ha dado para la edificación, para que todos, dice el texto, para que todos crezcamos en el conocimiento. Cada verdadero creyente ha sido dotado por el Espíritu Santo para ser de utilidad en la santificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno aporta para el perfeccionamiento y conformación de la imagen del varón perfecto en los elegidos del Padre. Podemos entonces concluir este punto diciendo que es en la comunión eclesial que nosotros nos exponemos a la predicación fiel de la palabra de Dios, que magnificamos el nombre del Señor en la adoración colectiva y que ministramos a otros y nos edificamos unos a otros mientras usamos los dones que Él nos ha dado, y que nos ayudamos mutuamente tratando con el pecado para así buscar cada día más nuestra santificación. Por eso, mis hermanos, si usted desea buscar crecer en santidad, no abandone ni tome en poco las reuniones del cuerpo de Cristo. No la tome en poco. No se enoje cuando lo exhortamos. Es el Señor que quiere que usted sea santo. Es su hermano que quiere que usted ame más al Señor. Es responsabilidad de todos nosotros hacerlo. Con esto en mente, el Espíritu Santo utiliza las Escrituras, la oración y la comunión como medios para santificarnos. Pasemos a un último, cuarto medio, el cual usa el Espíritu Santo para santificar a la iglesia, y es la providencia. Las providencias. Las providencias. La Escritura también muestra que todas las obras providenciales de Dios sirven para nuestro crecimiento en santidad. Los actos providenciales de Dios, tanto los favorables como los adversos, son con frecuencia medios poderosos de santificación. Hace un momento cantábamos, lo que hace Dios, todo lo hace bien, absolutamente todo. Y dice una estrofa, algún día comprenderé que Él fue fiel. Algún día comprenderé que lo que hizo está bien para mí. Uno de los textos usados para probar esto es Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto indica que Dios ordena todo por lo que pasamos o pasaremos en esta vida terrenal. Y lo hace para nuestro bien. El creyente está predestinado a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, todo lo que un cristiano vive debe cumplir este propósito. Déjeme mostrarle que el texto dice cuál es el propósito de Dios en la vida de sus hijos. No es necesariamente bienestar o felicidad, sino conformidad a Cristo en una medida creciente en esta vida y en plenitud en la venidera. Algún día seremos semejantes al Señor. Versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada experiencia que tenemos está diseñada para hacernos más como Cristo, si es que las manejamos bíblicamente. Esto fue lo que comprendió el apóstol Pablo y por eso glorifica al Señor por sus tribulaciones,
ya que ellas lo capacitaban a ser paciente y confiar más en el Señor. Romanos capítulo 11, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mis hermanos, si se puede uno gloriar en las tribulaciones, si se puede gozar en las tribulaciones, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué el apóstol podía gozarse en las providencias adversas? La respuesta es porque él vio que gracias a esas situaciones difíciles, el Señor lo estaba puliendo para ser paciente en su esperanza venidera. En medio de las tribulaciones, el apóstol Pablo comprendió que el Señor lo estaba puliendo y lo estaba formando a la imagen del Hijo de Dios. Lo estaba enseñando a ser paciente y a confiar en Él, a depender de Él. Veamos esta misma enseñanza en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Hebreos 12, 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Este texto hace un contraste entre la sabiduría finita y humana de nuestros padres y la sabiduría infinita y perfecta de Dios. Los padres con frecuencia nos equivocamos a la hora de impartir disciplina a nuestros hijos. Mas Dios, con su sabiduría, siempre disciplina para nuestro bien. No hay oportunidad de que Dios se equivoque. Él sabe la proporción exacta de dolor y alegría que necesita un alma para ser santificada. Toda la vida del creyente es de continuo aprendizaje. Cada uno recibe de parte de Dios una porción de cosas buenas y malas que Dios sabe que necesita para producir el resultado que Él quiere en sus vidas. El Señor da la medida exacta de adversidad y bendición. Nunca será demasiado ni poco. Él no se equivoca. El autor de Hebreos nos dice que la disciplina es dolorosa, versículo 11. Hebreos 2:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, y ojo con el pero, es provechosa. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El objeto de la disciplina de Dios no es castigarnos, sino transformarnos. Él puso sobre Jesús el castigo. Ella castigó a su Hijo. Entonces a nosotros nos quiere transformar y al final de la prueba poder decir como el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber pasado por esa dificultad. Bueno me es haber soportado esa prueba. ¿Por qué? Porque allí comprendí tu palabra. Allí comprendí tus estatutos. Salmos 119, 71. Hermanos, en las situaciones que vivimos, sean buenas o malas, el Señor quiere que aprendamos a depender más de Él. Que dobleguemos nuestra voluntad e independencia a su señorío. Y eso debe producir en nosotros las adversidades y el gozo. No solamente las adversidades, también cuando todo está bien. Pero si frente a cada prueba hay en nosotros queja, murmuración, desconsuelo, estamos lejos del poder santificador de las providencias. El cambio que el Señor desea hacer en nuestras almas no se limita a transformar nuestras mentes llenándola de la Escritura. Esto es necesario hacerlo como hemos visto, pero el verdadero cambio
se produce cuando los principios de la Escritura se ponen en práctica en la vida real. Y esto generalmente involucra la adversidad. Por ejemplo, mis hermanos, la paciencia es una virtud anhelada por muchos, pero no vendrá a ningún alma que antes no haya sido tratada por injusticia. ¿Cuándo aprendemos a ser pacientes? Pregunto. Si no es cuando hay escasez, cuando los negocios no salen como esperamos, cuando nos vemos atacados por enemigos. ¿Cuándo podemos decir que tenemos un amor verdadero, un amor genuino? ¿Cuándo? ¿No es cuando se producen situaciones difíciles? ¿Cuando experimentamos pérdida y dolor al amar? ¿Cómo mostramos que realmente tenemos el amor del Señor si no es en esas situaciones? El gozo como fruto del Espíritu Santo no se puede aprender en el contexto de situaciones que traen felicidad natural. Es fácil decir que somos pacientes, es fácil decir que somos bondadosos cuando todo está bien, pero cuando vienen las aflicciones, allí, en esas providencias, es cuando realmente nosotros conocemos lo que somos. Entonces, Dios, quien es soberano, pero también sabio, ha decidido establecer una relación entre la adversidad y la santidad. Ha decidido mostrar a través de las situaciones difíciles de la vida, exponer la maldad y corrupción de nuestro corazón. ¿Quiere saber, mi hermano, si realmente usted es paciente? En la prueba usted lo sabrá. ¿Quiere saber si usted es bondadoso, hermano? Cuando esté todo bendecido, cuando tenga todo, usted se dará cuenta si realmente su corazón es un corazón bondadoso. Es allí, mis hermanos. Él usa la adversidad para reinar en nuestros apegos y para someter nuestra voluntad estaruda y rebelde. Todo lo que hace el Señor lo hace bien. Y en medio de las aflicciones, en medio de las adversidades, de las providencias, el Señor santifica a sus hijos, porque es allí donde el Espíritu Santo muestra nuestra verdadera condición. Déjeme terminar con esto. Estos son solo una selección de los medios que el Espíritu Santo emplea para llevar a cabo su obra santificadora en los creyentes. La gracia santificante fluye a través de estos canales y es nuestra responsabilidad de ponernos en el camino de sus bendiciones. No podemos realizar la operación divina en nuestras almas que nos haga más santos, pero sí podemos buscar esa santificación o esa santidad valiéndonos de estos medios por los cuales se realiza la operación divina. Es responsabilidad nuestra, mis hermanos, exponernos a estos medios para que así el Espíritu Santo nos siga santificando, nos siga llevando a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Oremos.